Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecer que nos estén acompañando y el propósito de estas meditaciones es observar la profundidad de las enseñanzas, de las lecciones, de las acciones de aquel que pretendía ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El libro de Isaías ya había dicho que vendría un Mesías con características señaladas en la profecía, que al cumplirlas el hombre debería reconocer la mano de Dios, la bondadosa obra de Dios en favor de la raza humana. En el caso de Jesús Nazareno, él es el hombre del cual queremos estudiar. Miraremos a continuación una historia muy preciosa, muy inspiradora. Pero antes, nuevamente, observemos la presentación que Jesús hizo en aquella ocasión en la sinagoga de Nazaret, y en donde dio su sermón inaugural, presentándose como el Mesías. Para ello vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, tenemos lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, o sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, en el capítulo 61 de ese libro, lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esta es la raíz de la palabra Mesías, ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí Jesús cita, o Lucas pone esta porción, pero el libro de Isaías contiene más elementos, del cual ya vamos a leer en un momento más. Miremos cómo sigue. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y a continuación, como un dardo que penetra el corazón, Jesús dice estas palabras muy poderosas. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, hoy todo lo anunciado por la profecía de la aparición del Mesías se ha cumplido delante de ustedes. Voy a invitarles a que miremos ahora en el original, decimos, Isaías capítulo 61, esa porción adicional de la cual vamos a estudiar y de la cual pusimos también el título para esta reflexión, Aceite de Gozo. Vamos pues entonces a Isaías 61, decimos el original de las características del Mesías, desde el versículo 1 en adelante. Miremos cómo el profeta, unos 700 años antes de Cristo aproximadamente, dijo estas palabras. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé
gloria en lugar de ceniza. Y notemos lo que viene a continuación, que esta es la base del título para nuestra reflexión de hoy. Que se les dé óleo de gozo en lugar de luto. Y allí nos quedamos. Jesús vino para dar gozo en lugar del luto que la gente va a sufrir en los días que sufrió, lógicamente. Estamos hablando del primer siglo. Y la historia que nos interesa, que vamos a mirar, es muy interesante. Cómo Jesús cumplió, que en lugar de luto, que la gente sufría luto, Él vino a dar gozo. Pero para ello, miremos a los connacionales, aquellos que eran compatriotas y especialmente líderes religiosos, porque uno de ellos será el protagonista de nuestra historia. Para ello, miramos Lucas capítulo 13. Allí miramos el texto de otra visita que Jesús hizo a la sinagoga desde el versículo 10 en adelante. Él solía ir a las sinagogas para enseñar, era querido por la gente, respetado, y lógicamente los fariseos y los líderes religiosos de aquel tiempo lo miraban con suspicacia. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día sábado o día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, imaginemos que si la profecía del Mesías de Isaías 61 nos muestra a un hombre que se compadece de los abatidos, de los pobres, de los enfermos, pues Jesús no pudo retraerse de tener compasión al ver a esta mujer encorvada y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora sí, reparemos en lo que viene a continuación. Pero el principal de la sinagoga, esto es el líder, el principal maestro que convocaba todos los sábados a los judíos creyentes para enseñarles la palabra de Dios, este hombre se enoja. Dice acá, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, pero no para el sábado. Allí no molesten ustedes en el día sábado. Con esto miramos entonces que el principal de la sinagoga, no solamente de esa sinagoga, de las varias que había a lo largo del país, todos los líderes tenían problemas con Jesús porque en su enseñanza traía elementos nuevos, muchos de ellos discordantes contra las prácticas populares judías. Entre ellas, estamos mirando en esta ocasión, el haber curado en sábado, algo que el judío entendía que no se debía hacer y que ya más adelante estudiaremos las prácticas judías en sábado y la enseñanza que Jesús dio al respecto. Lo que importa en esta ocasión es que un líder principal de la sinagoga tiene inquina y se enoja contra Jesús. Ahora bien, cuando el corazón está afligido, está lastimado por alguna situación de salud especialmente, y más cuando tiene que ver con miembros queridos de la familia, muchas veces las emociones de inquina, de odio, de rabia que se tiene contra alguien, dan paso a otros sentimientos, de impotencia y de necesidad. Es el caso de un colega de este principal de la sinagoga. A continuación, vamos a mirar en esta historia a otro personaje, también principal de la sinagoga. Podría haber estado como su colega de Lucas capítulo 13, enojado también, porque perturbaba la tranquilidad sabática en la adoración, cuando Jesús se aparecía y enseñaba y hacía cosas que no eran queridas por los fariseos. Pero en este caso, este principal de la sinagoga está quebrantado. Acordémonos que la profecía de Isaías 61 decía que Jesús, o el Cristo, el Mesías, venía a dar aceite de gozo, óleo de gozo, en lugar de luto. Bien, a este nuevo principal de la sinagoga, el que nos interesa, se llama Jairo. Este hombre está tan conmovido que no le cabe mantener la enemistad, el odio, la inquina que tenía su colega contra Jesús. A ver, miremos la historia. Aparece en Lucas capítulo 8, desde el versículo
40 en adelante. Dice así el texto: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, de otras de las tantas sinagogas que había en ese tiempo. Notemos ahora: postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Aquí nos detenemos para pensar en lo siguiente: ¿cuántas veces cuando estamos dolidos, y Dios muchas veces permite que el dolor aparezca para que el corazón se quebrante y así humillados tengamos que reconocer nuestra impotencia? En la soberbia de nuestra vida, de los días de cada día, de cada semana, nos comportamos de alguna manera arrogante, creyendo que todo lo podemos, tanto que si por nuestras manos y nuestro cuerpo podemos hacer las cosas que creemos que estamos en condiciones de hacerlas y aún de dominar esas cosas. Pero muchas veces hay ámbitos en los que no podemos entrar o aún dominar. Es el caso de la enfermedad. Y este varón de la sinagoga, líder, ahora está quebrantado y no puede pensar en mantener esa enemistad contra Jesús o contra este curador ambulante. Vamos a llamarlo así al nazareno. Pongámonos en los zapatos de estos líderes de la sinagoga. Jesús era mal visto, no era querido, traía enseñanzas extrañas, no populares. Tal es el caso, voy a dar un ejemplo, en San Juan capítulo 12, para que miremos cómo la enseñanza de Jesús va a contrapelo de las enseñanzas de los rabinos y de los principales de cada sinagoga. Abrimos pues entonces el Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Aún físicamente Jesús hizo una acción con la cual destruía una teoría de los fariseos. Esto nos aparece desde el versículo 31 en adelante. Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nos imaginamos a Jesús al decir: si yo fuera levantado, y habrá estirado los brazos, simulando él la crucifixión, porque daba a entender de qué muerte tenía que morir. A continuación, la confusión de sus oyentes. Miremos. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, de la enseñanza de los principales de la sinagoga, que el Cristo permanece para siempre. Efectivamente, hay textos allí en el Evangelio, en este caso está el Evangelio de Juan, que va a citar a Isaías, donde menciona que el Cristo duraría para siempre, capítulo 9 de Isaías. Entonces esta gente hace la referencia. Si la ley dice que el Cristo dura para siempre, ¿cómo tú dices que el Cristo tiene que morir? ¿Qué clase de Cristo es este? Miremos el texto completo entonces de Juan capítulo 12. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre, o Cristo, o Mesías, sea levantado, mortalmente levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué versión es la que tú estás trayendo? Que nos confunde. Jesús, en lugar de explicarles en detalle, más bien les anima en el siguiente versículo a decirles: crean en lo que les estoy diciendo. Yo sé lo que les digo. Invitaba a que confiaran en las palabras de Él. Miremos. Entonces Jesús les dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, que es la misma enseñanza de Jesús, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Con ello está diciendo: si está la luz, crean, anden en esa luz. Bien, este es un ejemplo de los varios que tenemos en los evangelios, de cómo la enseñanza de Jesús iba a contramarcha de la enseñanza popular de los rabinos. En este caso, volvemos otra vez a la historia de Jairo, que es el protagonista de la lección de hoy. Jairo, líder en la sinagoga, acostumbrado a enseñar las enseñanzas comunes de los rabinos.
y ve presentarse ante este curador ambulante por una necesidad. Aunque él tiene sus ideas bíblicas o teológicas, hay una situación que lo desborda y es el problema grave de salud de un miembro de su familia. Y aquí entonces extraemos una lección. Muchas veces nosotros decimos que podemos creer y sostener algunas ideas, pero nuestro Dios sabe que muchas veces somos desbordados. ¿Cuántas veces cuando sufrimos alguna situación dramática, dura, allí nos caemos, nos hincamos y le clamamos a Dios, pidiéndole: Dios, ayúdame, sosténme, esto que tengo acá no lo puedo soportar, va más allá de mis fuerzas. Dios está atento. Aún más, recordemos, de acuerdo a la profecía de Isaías 61, que Dios es atraído por los pobres, los abatidos, los quebrantados, por aquella gente que siente necesidad. Allí Dios lo detecta enseguida e inmediatamente acude y ayuda. Esto es algo que tenemos que aprender. El Señor va en contra de la arrogancia humana, aquel hombre que cree que lo sabe todo, que lo tiene todo, que no necesita de nadie y no se da cuenta que es un simple mortal que puede ser desbordado. Y no necesariamente pensemos que Dios, a propósito, como tiene el control de las cosas, va a desbordar con intención. Es el mismo hombre el que cosecha sus propias malas elecciones. Y aún así, sufriendo las consecuencias, en lugar de hincarse y postrarse y pedir ayuda al cielo, sigue con su soberbia. En el caso de Jairo, pues esta es la lección que queremos aprender. Vamos a ir entonces nuevamente a Lucas, el capítulo 8. Miremos cómo sigue esta historia de cuando Jairo se postra ante el curador ambulante para decir las siguientes palabras. Lucas 8:41 tenemos allí: que un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Entendemos que en momento de suma necesidad este hombre recurre al cielo, recurre allí al don del cielo, quien puede sanar, puede curar. Y Jesús pues acepta caminar juntamente. No obstante, hay situaciones interesantes a continuación. Y una de ellas que leemos ahora prueba lo que la profecía de Isaías decía, que el Señor está atento a los pobres, a los quebrantados, a aquellos que están en suma debilidad y desventaja, sufriendo. Allí está el Señor presente con ellos. Porque miremos cómo continúa la historia para confusión de Jairo. Las historias son dos historias, pero esta que leemos ahora, en lugar de contribuir a la alegría de Jairo, más bien produce lo contrario. Leemos entonces, al final del versículo 42 dice: y mientras iba la multitud le oprimía, le apretaba. Siguiente, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dice, y ahí es cuando se detiene la marcha, Él dice entonces: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Imaginemos la preocupación de Pedro. Allí en las callejuelas de la ciudad, pequeñas villas y barrios humildes también, allí la multitud pues atenta, ansiosa y curiosa, acompañan el cortejo mientras Jesús está caminando con un distinguido jefe de la sinagoga. Y seguramente muchos atentos a ver qué es lo que va a pasar. Y mientras están caminando, el texto nos dice que la multitud los apretaba, los apretujaba. Y mientras van avanzando, y seguramente Jairo pidiendo que abran camino para que el maestro llegue más rápido, para que este curador ambulante llegue a tiempo, inmediatamente Jesús se detiene. Algo pasó. Y es que una mujer
enferma de flujo de sangre de un periodo igual que el de la niña de Jairo, 12 años. Una mujer que había gastado toda su fortuna, todo su peculio en buscar curarse y nada pudo solucionar. Ella, no pudiendo hablar con Jesús, el texto nos dice que fue por detrás y allí tocó apenas el borde del manto. Y Jesús se detuvo. Y él dice, alguien me tocó. Pedro habrá creído, junto con los otros, que pudo haber sido un toque indecente. Imaginemos, están apretujándose, uno aplastando al otro, córrete, no puedo, ya ponte a un costado, para poder pasar. Y Jesús se detiene, alguien me tocó, de una manera indecente. Entonces, Pedro dice, todos te tocan, todos te aprietan. No, alguien me tocó. Y entonces él se detuvo esperando que la persona que lo tocó pues aparezca. A esto, pregunto, ¿cómo se sentía Jairo, el protagonista de nuestra historia? Cada minuto que transcurría era como un calvario para él. Él necesitaba acelerar el paso y aquí ocurre lo contrario. Jesús se detiene hasta que no aparezca la persona que lo tocó. Y cuando alguien aparece, que es esta mujer enferma, que está feliz, porque ahora se curó. El texto nos lo va a decir, que se detuvo el flujo de su sangre. Ahora Jesús le pide que cuente como testimonio para que todos escuchen y observen lo que había pasado. Y entonces sacamos esta reflexión, que seguiremos leyendo ahora para probarlo. Y es que mientras todos lo tocan a Jesús, ninguno recibió una curación o bendición. Pero esta mujer que casi ni le tocó. A ver, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si alguien se pone por detrás y nos quita una pelusa, algún pelo que cayó allí en la ropa? Y suavecito, pues, con sus dedos allí, quita el pelo. Ni sentimos. Pero alguien nos hizo el favor. Bueno, en el caso de Jesús ocurrió algo similar. La mujer allí arrastrándose, le toca el borde del manto, el fleco allí le toca. Y Jesús inmediatamente sintió el toque. Porque él va a decir, salió poder de mí. Pero si no le tocaron la piel, si se toca la ropa, no se siente. Pero Jesús sabe, puede leer los corazones humanos y satisface a aquellos que se acercan con fe para tocar, querer tocar a Jesús. No pudieron, apenas la ropa, pero el Señor ya los detectó. ¿Notamos la diferencia entre el toque casual de todos los que lo apretujaban y este toque intenso que ni lo pudo tocar, pero recibió la bendición por causa de esa intensidad, de esa necesidad con la cual se acercó y por fe tocó? Miremos cómo va a decir el texto. En Lucas capítulo 8, versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y déjenme, amigos, señalar esto. Acá hay lecciones profundas para usted y para mí. Y es que Dios no puede evitar de que salga poder, salga bendición cuando está delante de alguien que la pide de corazón. En muchos casos, cuando asistimos a nuestras iglesias o estamos en nuestros cultos o en nuestras oraciones o estamos en el hogar y aún con los miembros de la familia estamos rezando, orando, podemos recibir y podemos no recibir la bendición, dependiendo del grado de intensidad, de fervor, de necesidad. Yo lo que quisiera decir en base a estos textos que estamos leyendo es que Dios se dirige al corazón de aquellos que están en necesidad, porque la profecía de Isaías 61 hablaba de ello. Él viene a quebrantar a los quebrantados de corazón, a vendarles sus heridas, a los abatidos, a los pobres, darles apertura de la cárcel. Si la profecía dice eso, y se encuentra con alguien en esa condición y que requiere sanidad, busca atención. Ese es el caso de la mujer. Dios se la concede. Y esta es la lección. Si el versículo dice, ha salido poder de mí, pero nadie lo había tocado físicamente, apenas el fleco, una pelusa de la ropa. Pero el Señor puede detectar, leer en la mente quién necesita y quién no necesita. Y aquel que no necesita los despide vacíos. Miremos ahora entonces cómo va a seguir el texto. Estamos nuevamente en Lucas capítulo 8, versículo 47.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Vino temblando quizás porque todos la mirarían con malos ojos, pero Jesús no. Y entonces notemos que si contó todo, contó con detalles. La historia de sus 12 años pagando médicos aquí y allá y aquí y allá. Y Jesús pues quería que contara la historia como testimonio para que los que oyeran creyeran que Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías 61. Él viene a consolar al que está en desgracia, a dar óleo de alegría en lugar de luto. Y este es el caso que vamos a mirar a continuación con Jairo. Pero miremos entonces cómo Jesús la va a despedir a esta mujer en el siguiente versículo. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Habían transcurrido minutos preciosos en que lamentablemente había fallecido la muchachita de Jairo. El texto nos dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Amigos, ¿cómo nos sentiríamos en un caso similar? El papá, con suma angustia, principal de la sinagoga, se postró, le rogó a este curador ambulante que llegara al domicilio para hacer algo, un milagro, alguna cosa para salvar a esa querida hija. Y Jesús había aceptado, pero yendo de camino aconteció este infortunio, este detenimiento en la marcha, la historia de la mujer. Jairo pues no estaba interesado en esa historia, estaba interesado en llegar pronto a su casa para ver a su hija con vida. Y cuando traen la mala noticia, seguramente en forma cruda, sin anestesia decimos, así el hombre, ¿cómo se sintió? ¿Cómo nos imaginamos? Pues el piso se deshizo bajo sus pies. Seguramente habrá que haberlo sostenido este pobre hombre. Al escuchar la noticia, ya es tarde, tu hija ya ha muerto. El dolor que tiene Jairo. Amigos, ¿cuántas veces puede pasar eso con cada uno de nosotros? Cuando nos vemos, ya no desbordados, sepultados en alguna situación irreversible, irremediable. Esta es una historia. Y este es el propósito de estas lecciones que queremos compartir, de que la profecía, las profecías, porque son varias que vamos a examinar del Antiguo Testamento, se cumplen en la historia de Jesús, de que Él vino para traer gracia, luz, alegría, felicidad, pero a aquellos que lo necesitan, que lo solicitan, que se humillan, que reconocen su necesidad y Él se las concede para que el corazón bulla de alegría y puedan glorificar a Dios, que se le ocurrió semejante plan de dar un regalo a los hombres llamado Mesías. Bien, este hombre, pues, Jairo está sostenido por las amistades y entonces Jesús interviene a continuación. Miremos las palabras claras que Jesús le va a dar, como siempre, palabras precisas, que es un seguro cimiento para Jairo y lo es para nosotros también. Miremos cómo dice entonces Jesús a Jairo estas palabras. Oyéndolo Jesús le responde: no temas, tú crees solamente, ella será salva. A ver, amigos, yo les invito a que reflexionemos en lo siguiente. Acá tenemos dos asuntos que son contrapuestos. Hay un hecho objetivo, digamos científico. La muchachita está muerta. Vinieron parientes, amistades, a decírselo al papá. Pero aquí hay otro elemento, un nuevo camino, y que alguno diría anticientífico. Es el camino del milagro. Podemos aceptarlo, que es la palabra segura del Mesías, que le dijo entonces a Jairo: tú no temas, yo estoy acá. No te conmuevas, mientras yo esté acá, no tengas temor. Te pido esto, tú crees solamente, ya luego verás la diferencia. Y amigos, estas son las palabras que quiero compartir como base del tema de reflexión que estamos teniendo. Tú no temas, estoy yo acá, cálmate, yo estoy acá, no estás solo, no temas. Te pido que creas, confíes, porque yo estoy acá y vas a ver la diferencia. Fue lo que Jesús le dijo a Jairo. Leámoslo otra vez.
Allí en Lucas capítulo 8, oyéndolo Jesús les dice, no temas, cree solamente y serás salva. Y aquí también hacemos esta reflexión. Muchas veces en nuestras vidas tenemos que elegir uno de dos caminos. Hay un camino objetivo, claro, seguro, inobjetable. Dijimos un camino científico por decir que nadie lo va a objetar. Es el camino de la muchacha que ha muerto. Aceptarlo, resignarse, nos dirían algunos psicólogos. Pero aquí hay otro camino, opuesto, diferente, porque la palabra de Jesús lo está diciendo. Y muchas veces tenemos que elegir entre uno de esos dos caminos. Amigos, estas lecturas que estamos teniendo nos hacen reflexionar. Dios siempre va a salir al cruce, al paso de nuestras situaciones, si tan solamente queremos pedírselo y creer y confiar en Él. Hay un camino que es irreversible, quizás. Decimos quizás porque aparece el otro camino. Y Jesús le está diciendo a Jairo, le está invitando, no temas, tú crees, confía en mí y verás la diferencia, ella será salva. Y Jairo pues tenía que tomar la decisión, o creerle a él, o despedirse diciendo, maestro, gracias por tus palabras de ánimo, de aprecio, que yo crea, pero la situación está ya dada, consumada, mi hija ya murió, no hay nada más que hacer. ¿Notamos? ¿Y cuál de esos dos caminos hubiera escogido Jairo? ¿Cuál escogeríamos nosotros? Estamos en libertad de hacerlo. Este es el privilegio que Dios otorga al ser humano, que escoja. Si Él invita, apela a nuestra inteligencia, a nuestra razón. Dijo, esta es mi propuesta. ¿Tú ves ese camino? Yo te propongo este. Depende de ti. Si tú quieres creer y aceptarlo, yo te llevo de la mano, tú vas a ver la diferencia. Efectivamente, miremos qué hizo Jairo. Vemos en el siguiente versículo, 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Ahora el maestro iba a hacer algo muy importante, pero necesitaba que estuvieran los más íntimos, y es llamativo que Jesús permanentemente separara a estos tres grandes amigos que eran los más íntimos de él, Pedro y los dos hermanos Zebedeos. Y entonces ante ellos Jesús hizo ya otras cosas diferentes, como la transfigurarse y que aparecieran Moisés y Elías, y separó a tres amigos para que lo acompañaran, o aún en el huerto de Getsemaní también los tres amigos fueron separados para que presenciaran y estuvieran acompañándolo. Jesús les tenía un especial afecto a ellos tres. Bien, los separa, les pide al resto de la gente que se queden afuera y entra en la casa. Y allí entonces con Jairo y la esposa. Imaginémonos la escena, el matrimonio llorando intensamente, allí la mujer que se cuelga el cuello del esposo llorando porque ya la muchachita no está más con vida. Y Jairo no tiene el placer de poder haberla despedido, haberla visto con vida en los últimos momentos. Y están llorando los dos, pero además de ello está el resto de la familia y parentela y amigos presentes. Algo sucede a continuación. Leemos entonces el siguiente versículo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Era costumbre entre los judíos aún hasta pagar plañideras para que ensombrecieran más el momento del luto, allí de la desgracia vivida. Y lloraban con mucha fuerza. Pero él les dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Amigos, ¿cómo imaginaríamos la escena? Viene un extraño, el curador ambulante, que era querido por el vulgo, el común del pueblo, no así por los líderes. Y Jairo era un líder, un fariseo principal de la sinagoga. Así que la parentela de él seguramente tendrían ideas similares a Jairo respecto de cómo este hombre causaba conflicto con los líderes en sus enseñanzas. Y al decir Jesús, no lloren, la niña no está muerta sino que duerme, la burla de todos. Este hombre acaba de llegar, nos dice esta broma pesada, se burla de nosotros y entonces allí
una situación muy embarazosa. Y Jairo y su esposa, pues, escuchando y lamentando, ellos más preocupados porque no podían ver más a la niña. Pero vamos a reparar ahora, a mirar esta historia con un detalle adicional, que aparece en el Evangelio según Marcos, el capítulo 5. Así que recordemos, esta historia aparece en varios evangelios y el detalle que nos cuenta nos lo va a contar adicionalmente Marcos. En el capítulo 5 vamos a ver desde el versículo 37 en adelante la repetición de la historia y el detalle que solamente Marcos lo trae y que deja una lección que es la que queremos compartir para confirmar la profecía de Isaías 61 de que el Mesías venía, entre sus varios asuntos, era para dar aceite u óleo de gozo en lugar de luto. Así que si había luto en ese momento, vamos a ver si él pudo dar ese aceite de alegría, que es una expresión judía, el aceite que se pone allí sobre la cabeza, mostrando la aprobación, la bendición de Dios a la persona recibida o ungida con ese aceite de alegría. Leemos pues entonces Marcos capítulo 5, desde el versículo 37 en adelante. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y entonces en el versículo 40, solamente la primera parte nomás, vamos a leer. Y se burlaban de él. Hasta allí nomás, y para luego comentar lo que viene. Para decir lo siguiente: el ministerio de Jesús se caracterizó por una obra en la que Jesús muchas veces actuó a contrapelo, a contramarcha de las creencias populares, de actitudes comunes, con una misión clara, y era cumplir a pie juntilla lo que la profecía de Isaías 61, la obra del Mesías, iba a hacer en favor de los hombres. Si Él vino a darles aceite de gozo, aceite de alegría, a curar al quebrantado, bendecir al desvalido, sacar al preso de la cárcel, muchas veces una cárcel espiritual, emocional, en la que cuántos de nosotros podemos estar metidos allí y que nos cuesta salir, aunque nos ufanemos de una libertad externa, fuera de prisión, y sin embargo adentro en el corazón estar presos todavía de otras situaciones como el rencor, en fin, tema que ya hablaremos más adelante. Pero por lo pronto acá lo que importa es que Jesús se mueve en un ambiente hostil. ¿No actuamos así nosotros? Esta es una reflexión que quiero compartir también. Si el maestro se hubiera detenido a escuchar todas estas adversidades, estos enfoques negativos, planteos, críticas que recibió de la gente de sus días, y se hubiera desanimado de que, habiendo sido enviado por Dios como un regalo para la humanidad, y en lugar de verse apreciado, más bien se veía humillado, criticado, rechazado, finalmente muerto, como cuenta la historia. ¿No podría él haber tomado la decisión de apartarse, de alejarse, de regresar al lugar de donde vino? En el caso de la historia de Jesús, que es la más apasionante de las historias, por las profecías por un lado, por la redacción de los cumplimientos por el otro, que es el Nuevo Testamento. Una historia que invita a que todos podamos escarbarla, hurgarla, para extraer beneficios. Este es el objetivo de la palabra de Dios, de la Biblia. Más que probar si el Jesús histórico es el mismo que el Cristo dogmático. ¿Cuántos estudiosos traen este planteo? Al decir que el que tenemos hoy es un Cristo del dogma, de la enseñanza que la Iglesia, la tradición impuso a lo largo del tiempo, muy diferente de aquel caminante histórico que se reconoce que existió en la historia, pero que se le adosó demasiada tradición, demasiado folclore para suponer o creer que haya existido semejante hombre con esas características de milagrero, de taumaturgo, haciendo tantas curaciones, cuando en verdad era un simple caminante con alguna enseñanza moral, pero luego el Cristo dogmático se impone con el tiempo. ¿Notamos la diferencia? Algunos pues quieren dejar el Cristo dogmático para meterse en el Jesús histórico.
y hurgan para ver si realmente existió. Y aún si existió, cuánto de ropaje mítico habría que quitarle para quedarnos allí con un personaje casi desnudo, un hombre simple, común, que tenía alguna que otra enseñanza moral. Es el caso de algunos historiadores, teólogos. Albert Schweitzer es uno. Ya hemos comentado esto en una serie que se publicó oportunamente, Panorama Histórico del Cristianismo, y que invitamos a repasar allí, a estudiar conceptos que se dijeron. Y hasta el día de hoy no se ha solucionado, incluso se usa esa expresión, el enigma del Jesús histórico. Y sin embargo, perdemos de vista una esencia, y es que había una profecía en el Antiguo Testamento, varias, que hablaban de la aparición de este don, de este regalo a la humanidad. Y cuando Jesús pues viene a la tierra, Él busca llenar esos vacíos, atender la necesidad del hombre. Esta es la obra que más importa en nuestros días. Y como un ejemplo claro es lo que vamos a mirar a continuación. Que mientras Jesús se acerca con todo amor para cumplir la palabra dada a Jairo. ¿Recordamos? Tú no temas, cree solamente y vas a ver el contraste, los resultados, la diferencia. Ella será salva. Pero cree, yo te pido que creas. Y Jesús va en esa dirección y se encuentra con un tropiezo. ¿Quiénes son? La parentela, que critican, que se burlan. ¿Quién es este extraño, Jairo? ¿A quién trajiste a casa para hacer burla de nosotros? Que estamos dolidos con el fallecimiento de esta criatura y tú traes a alguien para que se burle de nosotros. ¿Qué pasa, Jairo? Imaginemos. Bien, vamos otra vez a retomar el texto de Marcos capítulo 5, el versículo 40, cuando Jesús entrando allí se encuentra con la burla de la gente porque Él había dicho, no lloren, la niña no está muerta sino que duerme. Qué bonito hubiera sido que la gente hubiera creído, se le hacía más fácil el camino, alegría para todos. Bien, miremos cómo siguen los eventos. Y se burlaban de Él. Pero Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña, es decir, en algún cuarto donde estaba depositada. Miremos con ello, queridos amigos, hagámosles preguntas al texto. ¿Cómo es eso que un extraño que entra en una posición desventajosa, es objeto de burla, de crítica, todos a coro están contra él porque está diciendo cosas totalmente opuestas a los hechos objetivos probados de que la niña está muerta? ¿Cómo es esto que los echa a todos? ¿Con qué autoridad? ¿Nos pusimos a pensar? Bien, tiene que haber un elemento para poder atar allí y ahí va a estar la clave de la situación. Es decir, un elemento que el texto está sugiriendo, no lo dice explícitamente, pero el texto está allí. Y es que, habiendo entrado, habiendo dicho las palabras, todos se burlaban, Jesús los echó a todos, y que se salgan todos, pero para llegar a esa actitud hay un elemento. Yo les invito, amigos, a que reflexionemos. Cuando se burlaban los amigos, Jesús había venido con una misión, Él todavía no actuaba. Alguien tenía que actuar primeramente. ¿Y quién era? El dueño de casa. La pregunta que hago es, ¿qué tuvo que haber pasado para que un extraño pudiera echarlos a todos? No era miembro de la familia, no tenía influencia en ella, y sin embargo logró sacarlos a todos para operar el milagro. Con semejante incredulidad alrededor no podía oficiarse allí un milagro. Pero ¿qué elemento hace falta? Pues sugerimos este. Cuando había ese encuentro, ese desencuentro entre Jesús afirmando algo y la gente burlándose, allí la gente se dirige a Jairo. Jairo, nos imaginamos las palabras. Jairo, ¿qué hace este hombre acá? Sácalo de acá. Y ahora sí, yo le invito a usted a que piense, ¿cómo habrá actuado Jairo? ¿Cómo le habrá dicho las palabras, ya sea a la parentela o a Jesús? ¿Se imagina usted si Jesús hubiera dicho, Jesús, yo agradezco mucho que usted vino acá, vino con esas ganas de ayudarme, las palabras que me dijo, que yo no temiera, que creyera, pero usted ve mi parentela, no tiene caso, agradezco. ¿Nos imaginamos eso?
O al revés, que él se dirija a la parentela. Cálmense, familia, va bien. ¿Cómo se imagina usted a Jairo y a la esposa? En primer lugar, yo los veo quebrantados, absolutamente quebrantados. Y en segundo lugar, su silencio y su gesto, el de Jairo, concediendo a Jesús autoridad, control de la situación, le permitió a Jesús actuar inmediatamente. Ahora sí, sálganse todos. Pero Jairo, nuevamente les invito, amigos que estamos escuchando, esta es la forma en cómo podemos adentrarnos en la belleza del texto y de esta historia. Cuando Jesús los echa o comienza a echarlos, la reacción de la parentela: Jairo, tú eres el dueño de la casa, ¿cómo permites? ¿Qué hace este señor desconocido, extraño, que se mete en casa, nos hace una broma de muy mal gusto y ahora quiere echarnos? Interviene, tú eres el dueño de la casa. ¿Usted se imagina qué pudo haber hecho Jairo? Saben, amigos, estas son las porciones más profundas de la palabra de Dios. Y es que ver allí en el texto, para buscar la armonía del versículo, y es, en este caso, Jairo con la cabeza baja, él lo único que pide es que ya, si Jesús acompañó, pues que él maneje la situación. Ya Jairo no lo va a hacer más. En otras palabras, Jairo, el dueño de casa, le dio el control de su hogar, de su necesidad al visitante, al Cristo. Y esta es la clave para la solución de todos nuestros problemas. Amigos, esta es la lección más importante de esta historia. Solamente cuando el hombre le entrega al maestro la autoridad, ya no tiene más él el control. ¿Cuántas veces nos pasa con el manejo de nuestros hijos o de situaciones que nos desbordan? No hay casos a veces de papás que no pueden lidiar con un hijo que está en las drogas, que está en la prostitución, o una hija, o aún en situaciones de matrimonio en que el esposo y la esposa no dan más por la situación de ambos, cualesquiera que fueren. Y entonces, intentando solucionarlo, recurren a un método o a otro y cada vez se hieren, se lastiman. Situaciones de salud que desbordan también. La impotencia que podemos tener nosotros porque no podemos solucionarlo. Y a medida que queremos arreglarlo, nos hundimos más. Y en el hundimiento lastimamos a otros con palabras hirientes, con quejas, acusaciones. ¿No ocurre esto? ¿No es el pan de todos los días? ¿No vivimos en esta tierra como en un valle de lágrimas? Esta es la realidad de todos los días. Y sin embargo, todos tenemos el derecho a apropiarnos de ese regalo de parte de Dios. Pero hay una condición, y la historia de Jairo nos está ilustrando este hecho, y es que Jairo le da la autoridad a Jesús, le da el control. Por eso es que se entiende el texto ahora cuando dice que Jesús los echó a todos, porque habiendo presencia de incredulidad, de rechazo, de burla, Dios no puede actuar. Y esta es otra lección que podemos extraer también. Si nosotros nos hemos vuelto incrédulos por situaciones de la vida y nos cuesta creer, es comprensible. Pero recordemos que si somos inteligentes y queremos valernos de un regalo que Dios da, de una bendición que usted y yo necesitamos, hay un elemento, una condición de por medio, y es entregarle el control. Dios, yo sé, podemos orar de esa manera. Dios, yo sé que no puedo por mí mismo. Y si tú puedes, pero aquí yo te doy la autoridad para que lo hagas y ayudes a solucionar mi problema. Hagamos la prueba. Para eso está el texto bíblico. Para eso está la profecía que decía que vendrá a quebrantar o a quitar del cautiverio a los que están quebrantados, a vendar al lastimado. Y si Dios lo hace, lo profetizó, Jesús actúa de esa manera. Es nuestro privilegio aprovecharnos de esa bendición. Pero miremos entonces ahora cómo sigue la historia. Retomamos pues Lucas capítulo 8, ahora el versículo 41, que dice así: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron
grandemente. Y aquí viene un detalle interesante para agregar. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Miren amigos, ¿cómo pudo haber actuado esta familia? Recordemos el hecho. Jesús entra en el cuarto de la muchacha, pronuncia las palabras, talita cume, es decir, niña, levántate. El asombro de los papás al ver la niña que se incorpora, ahora vuelta a la vida. El abrazo, el grito, la felicidad de tener la niña y ella con hambre. Jesús que da la orden, denle de comer. Y entonces da esta instrucción muy específica. Se los dice al matrimonio y aún a sus amigos íntimos. No digan nada de lo que pasó acá. Y entonces, al salir ahora, Jairo, el asombro de la parentela cuando ya entran nuevamente allí a la casa, y todos gritando, está con vida, está con vida. Y entonces allí los mismos parientes y amigos quejándose entre ellos. No era que el médico dijo que había muerto, a ver, que venga el médico y nos diga qué pasó. Y es el médico que dice, sí, yo la ausculté, compruebo, puedo decir, certificar que ella estaba muerta. ¿Y cómo vive entonces? Yo no sé. A ver, Jairo, cuéntanos, ¿qué pasó? Y entonces, imaginemos, yo les invito otra vez. ¿Cómo pudo haber actuado Jairo? Pudo haber respondido. La instrucción de Jesús es, no lo digan a nadie. Tú, Jairo, no lo digas. Jairo, te estamos preguntando, ¿qué pasó? El hombre dijo que no lloráramos porque ella no estaba muerta, sino dormida. Estaba dormida entonces. Y el doctor que dice, no, yo aseguro que ella estaba muerta, pero dijo que estaba dormida. Jairo, ¿qué pasó? Y otra vez Jairo guardando silencio. Y en eso que la gente buscando, ya Jesús ya se fue. Porque él vino para dar, como dice el texto, óleo de gozo, aceite de gozo, en lugar de luto. Pero la pregunta que hacemos también es, ¿por qué Jesús quiso que se guardara en secreto? Un semejante milagro, poderoso, la resurrección de la hija de Jairo. Saben, amigos, que lamentablemente este hecho fue mal interpretado por algunos grandes pensadores, teólogos. He mencionado a Albert Schweitzer, un hombre destacado, digno, linda persona, premio Nobel, médico, filántropo, teólogo, una persona que viajó por pueblos para ayudar a los hombres, pero cuando comenzó a estudiar la historia del Cristo, él tuvo actitudes negativas. Y este es uno de los versículos con los cuales él sostenía el secreto mesiánico, cuando dijo alguna vez que la rueda del mundo había aplastado a Jesús, un tema que ya examinaremos más adelante. Él no creía en la historia de Jesús tal como narran los evangelios, pero Jesús actuó por otro motivo. ¿Por qué él pidió que se guardara el secreto de este hecho? No porque él desconfiara que fuera Mesías, como sugiere Albert Schweitzer, sino que para evitarles problemas a ellos, ya que al contárselo a los fariseos, ellos tomarían finalmente la actitud que tomaron, que Jesús era un demonio encarnado. ¿Y para qué ganar esto? ¿Por qué cortar la felicidad? Bien, este es el Jesús, este es el Mesías señalado por la profecía de Isaías, que trae alegría a nuestras vidas. Así, amigos, quisimos traerles este examen de Isaías capítulo 61 en la historia del varón de la sinagoga Jairo, según Lucas capítulo 8 y también Marcos 5. Y así volveremos en una siguiente edición para seguir examinando más historias acerca de este maravilloso personaje, el Mesías de las profecías bíblicas. Gracias por acompañarnos. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.